El título de la enseñanza de hoy es Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Vamos a reflexionar en Gálatas 5, el versículo 16 y el versículo 17. Gálatas 5, 16, 17. Dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Y el versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hay un libro que escribió un antiguo puritano que traducido al español es La vida de Dios en el alma del hombre. La vida de Dios en el alma del hombre, y así se define en realidad el cristianismo. O sea, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, necesitamos a Dios. ¿Qué es una persona cristiana? Una persona que es un depósito del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, como vamos a ver, mora en nosotros, está en nosotros y está con nosotros, entonces somos creyentes verdaderos, somos cristianos. Aquí vamos a apartar todo lo que es doctrina, todo lo que es tiempo, todo lo que es experiencia, todo lo que es conocimiento. Todo eso nosotros podremos apartarlo cuando nos damos cuenta de que si no tenemos a Dios morando en nuestro corazón, nada somos. Porque el Espíritu Santo produce frutos, el Espíritu Santo produce obras en nosotros, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ir directo, hoy vamos a ir directo a la enseñanza. En nuestro primer punto vamos a ver qué es el bautismo del Espíritu Santo. Primero, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay cierta controversia acerca de qué quiere decir el bautismo del Espíritu Santo. Algunas personas dicen el bautismo del Espíritu Santo se da después de que yo soy convertido. Cuando ya soy creyente me viene el Espíritu y yo comienzo a hablar en lenguas, o yo comienzo a tener manifestaciones espirituales. Y otras personas dicen que el bautismo del Espíritu Santo no es más que recibir al Espíritu una vez que nosotros creemos. Y nosotros en realidad, muy particularmente, nosotros creemos, al menos yo creo de que las dos cosas son correctas. O sea, nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo porque la palabra bautismo sencillamente quiere decir mojarse o sumergirse. O sea, nosotros recibimos al Espíritu Santo cuando creemos. Cuando nosotros nos convertimos, ahí nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu. Pero una vez que nosotros estamos caminando, una vez que nosotros ya somos creyentes, nosotros recibimos. Y esto en realidad tiene que ser constante, como vamos a ver, sed llenos del Espíritu. Nosotros estamos siendo llenados diariamente del Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser llenos, necesitamos estar sumergidos en el Espíritu. ¿Cómo nosotros podemos confirmar esta doctrina? Si vemos en Juan 7:39, aquí estamos estableciendo nuestro primer punto. Para poder vivir en el Espíritu, primeramente yo tengo que haber recibido el Espíritu. Por lo tanto, en esta ecuación se excluye automáticamente a toda aquella persona que no ha recibido el Espíritu Santo, o sea, que ya sabe la doctrina, pero no ha tomado decisión para con Dios, no se ha arrepentido de sus pecados, no ha creído en el Señor Jesús, no ha nacido de nuevo. Esta persona queda absolutamente excluida de esta ecuación, o sea, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Juan 7:39 dice: esto dijo el Señor Jesús del Espíritu, y eso es el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, o sea, los creyentes. En aquel tiempo no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. La promesa del Señor Jesús, una vez que murió, resucitó, ascendió, Él envió la promesa al Padre. Eso lo vemos en Hechos 1, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para morar con el creyente. Dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes. Entonces usted, si es creyente, usted ha recibido al Espíritu Santo. Eso es lo primero. Pero vamos a ir con más textos. Primera de Corintios 12:13 dice:
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora, no importa si usted viene de la bautista, no importa si usted viene de la pentecostal, no importa si usted viene de la apostólica, de la católica romana, no importa si era testigo de Jehová. Dice la Escritura que por un solo espíritu, este es el Espíritu Santo, todos nosotros somos bautizados en un solo cuerpo, no en dos. No importan las denominaciones, es Cristo Jesús. Dice, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, o sean jóvenes o sean ancianos, o sean mujeres o sean hombres, o sean blancos o sean negros, no importa la raza, no importa el estatus social, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, no importa delante del Señor, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, nosotros vamos a adorar a Dios. A Dios no le importa en realidad si somos de China o somos de Brasil o somos de Canadá o somos de Nicaragua. Lo que a Dios le importa es nuestro corazón. Amén. Entonces, adelante, Hechos 11, versículo 15 y 16 nos dice respecto a esto. Y cuando comencé a hablar, dice el apóstol Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Recuerden que hay dispensaciones, primeramente dice Hechos 1:8, primeramente en Jerusalén, Judea y después hasta lo último de la tierra. Entonces, primeramente en Pentecostés se dio el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén, pero luego ellos salen a predicar a los gentiles. Y luego dice, cuando Pedro comenzó a hablar, o sea, a predicar, cayó, se derramó el Espíritu Santo sobre estas personas que estaban atendiendo la palabra, como también sobre Pedro y los otros apóstoles. Entonces dice, esto es el Espíritu Santo abriendo el entendimiento de Pedro, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo, cuando yo me vaya, voy a enviarles a otro Paracleto, otro Consolador, y Él les va a recordar las cosas que yo les he dicho? ¿Se acuerdan de eso? Eso está en Juan 14. Entonces aquí se cumple la profecía de Cristo. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor Jesús cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 19:2, aquí encontramos al apóstol Pablo predicándole a unas personas y les dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Por qué? El contexto está sencillo ahí. Porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces, como dice Pedro, Juan bautizó en agua y ellos habían sido bautizados, estos discípulos habían bautizado solamente en agua, pero no en el Espíritu. Ahora ellos iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces debe comprenderse esto. Romanos 8:9 nos dice muy claramente, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en, vean esa palabra en, por eso el título de nuestra enseñanza es viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en vosotros. Queridas personas, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. Eso dice este texto. Entonces, en primer lugar, en esta enseñanza, usted tiene que ocuparse de ¿qué cosa? Usted tiene que preocuparse de tener al Espíritu Santo. ¿Y cómo tengo al Espíritu Santo? Bueno, esas enseñanzas se las hemos dado, creo yo, hasta la saciedad ya a este punto. Usted ha llegado a tal punto de conocimiento doctrinal que ya no tiene absolutamente, se lo aseguro, ninguna justificación delante de Dios. Usted ya sabe qué tiene que hacer. Cuando quizá alguno vino al principio de las enseñanzas, pudo haberse justificado diciendo, Señor, yo era ignorante, no conocía las doctrinas, a mí me engañaron en mi religión. No así ahora. Ahora usted ya tiene conocimiento, y ese conocimiento en el día del juicio, ese conocimiento que usted tiene de Jesús, Él dijo, yo no los voy a condenar, dice, las palabras que yo les he hablado, ellas los juzgarán en el día postrero. Entonces, la misma doctrina que usted ya conoce, esa doctrina lo puede juzgar a usted en el día del juicio final. Entonces, en primer lugar, usted necesita el Espíritu Santo. Usted evalúese si tiene al Espíritu Santo. Si ya recibió al Espíritu Santo, entonces ha recibido el bautismo del Espíritu.
Entonces, esta prédica sí va a ser funcional para usted, viviendo en el Espíritu. No solamente al principio recordemos que recibimos al Espíritu, sino que Efesios 5:18 nos dice: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. O sea que nosotros necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo en nuestra caminata cristiana. Esto es, necesitamos vivir en el Espíritu Santo y no podemos vivir en la carne. No podemos vivir fuera del Espíritu. El apóstol Pablo, en cierta ocasión, aquí mismo en el libro de los Gálatas, que él está hablando acerca de la contraparte o de las oposiciones de la carne y del Espíritu. En Gálatas 3, en el versículo 2 y voy a leer desde el versículo 1, dice un principio. Pongan atención a este principio del apóstol Pablo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Lo que le estoy predicando es la verdad, porque le estoy predicando según la Escritura. A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber, dice Pablo, ¿recibieron el Espíritu por la ley? O sea, por las obras, por el obedecer la ley de Moisés, o por el escuchar la palabra de Dios acompañada con fe. Oyeron, pero acompañadas con fe. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego les dice en su reprensión: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Y luego dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mis queridos hermanos, mis queridas personas, todos nosotros comenzamos por la fe. Esta es la enseñanza, este es el principio de la Escritura. Usted no es salvo por las obras, usted no es salvo por su obediencia, usted no es salvo porque usted ya no peca. Usted es salvo por el sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Porque Cristo Jesús, el Santo de Israel, Él obedeció perfectamente la ley de Dios desde el principio hasta el fin. En su ancho, en su alto, en todas las dimensiones, desde el inicio hasta el final. Y la muerte de cruz para Él fue la máxima expresión de obediencia al Padre. Fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue una obediencia de parte del Señor Jesucristo. En su sacrificio todos nosotros somos salvos. Entonces dice Pablo aquí, dice: a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Lo que nos va a salvar es el oír la palabra de Dios con fe. Pero ahora viene el otro punto. Ahora que ustedes entran en el reino, ahora que ustedes ya son cristianos porque tienen el sello del Espíritu, las arras de nuestra redención, tienen al Espíritu Santo morando en ustedes, entonces ahora ustedes ¿cómo van a andar? En el Espíritu por la fe. Inician por la fe, terminan esta batalla por la fe. Hay testimonios que al final, cuando personas están muriendo, que fueron personas muy piadosas y al momento de estar ya en la cama, ya por morir, o sea, por cruzar el río Jordán, viene Satanás y comienza a tentarlos con una sola cosa. ¿Saben con cuál? ¿Cuántas cosas hiciste para el reino de Dios? ¿Cuántas personas se convirtieron? ¿Cómo tuviste tanta fe en toda tu vida cristiana? ¿Qué santidad la que preservaste hasta el final? Te vas a ir al cielo, te mereces el cielo. Vas a irte al cielo porque te lo mereces. ¿A qué está apelando Satanás? A que él diga: es cierto, voy al cielo, Señor, yo voy al cielo porque yo hice mucho en el reino. Entonces Satanás quiere engañar ahí. ¿Para qué? Para que crean de que se va a salvar por los méritos que esa persona hizo. Y nosotros, cuando nos estemos muriendo, primero Dios, nosotros tenemos que responder: inicié por fe, termino por fe. Inicio en el Espíritu, termino en el Espíritu. Amén. Nuestra caminata cristiana es por fe, andando en el Espíritu Santo. Entonces, no solamente iniciamos por el Espíritu, sino que también andamos
o vivimos constantemente por el Espíritu. Porque eso es lo que dice el texto. Cuando el texto nos dice, digo pues, andad en el Espíritu. Esa palabra andar en el Espíritu quiere decir caminar por todas partes. Escuchen esto. Yo tuve una conversación con una persona este fin de semana y la persona dijo, sí, yo me he visto bien para ir a la iglesia los domingos porque el día domingo es una fiesta para el Señor. Entonces yo le hice la observación, hay un error ahí en ese punto teológico. Está bien porque el domingo nosotros nos reunimos, el domingo yo me pongo corbata para predicar. Es muy bueno que nosotros nos reunamos acá. Usted se prepara para venir el domingo. Sin embargo, un déficit teológico es que usted crea que el cristianismo solamente se va a dar en estas 2 horas cuando usted está alabando al Señor y cuando usted está recibiendo una predicación de parte de Dios. Eso es error. Porque Dios, usted tiene que tener una comunión y eso se llama caminar con Dios. O sea que usted tiene que seguir siendo el mismo o la misma cristiana el lunes, el martes, el sábado y hasta el próximo domingo. O sea que esto es una constante porque dice andar en el Espíritu y la palabra andar, peripateo, quiere decir caminar por todas partes. Esto es lo que le está diciendo Pablo. Caminen ustedes por todas partes, en todo el tiempo, con el Espíritu. Eso está diciendo claramente. Entonces nosotros no podemos decir, no, el Espíritu que se quede ahí en la casa, en el trabajo que no venga el Espíritu. Cuando yo voy aquí, que no venga el Espíritu. No podemos hacer eso. Nosotros como cristianos sabemos que somos íntegros. Y al ser íntegros quiere decir no solamente que somos íntegros en rectitud delante de Dios, sino que somos íntegros en todos los aspectos, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra conducta. Y eso todo el tiempo. Amén. Ahora, nos vamos a mover un poquito más. Vamos a ir a ciertos errores en cuanto a la vida en el Espíritu. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay ciertos errores que nosotros debemos de prevenir. Uno de ellos es creer que el deseo, porque aquí dice andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Creer que el deseo en sí mismo es pecado. Ese es un error del cual nos tenemos que guardar. O sea, la palabra deseo aquí quiere decir epitumeo, quiere decir deseo, anhelo, codicia, pasión, inclinación, apetito. Para mí la mejor de las traducciones de deseo, de lo que dice aquí, no satisfagas los deseos de la carne, puede ser no satisfagas las concupiscencias de la carne. Aquí te está diciendo, anda en el Espíritu y no satisfagáis ¿qué cosa? El anhelo de la carne, las pasiones que vienen de la carne, las inclinaciones que vienen de la carne, el apetito carnal que batalla contra el alma o la concupiscencia de tu carne. Eso te está diciendo. Todos nosotros, por tanto, tenemos concupiscencias, todos tenemos anhelos, todos tenemos pasiones, todos tenemos inclinaciones. Airaos, mas no pequéis. ¿Qué quiere decir eso? Ese texto es muy sencillo. Ese texto te dice, sí, vas a tener una pasión. Yo le explicaba algo a alguien, no sé si en este grupo. Cuando tenés una pasión de enojo, ¿qué es lo que sucede orgánicamente? Se te comienza a ruborizar la cara, ¿cierto? Comenzás a sentir las orejas calientes, ¿cierto? Las orejas rojas, los ojos se te ponen rojos y el corazón comienza a palpitar más fuerte y comenzás a sentir algo en el estómago y ya sabes que ahorita estás molesto, ya sabes que te estás enojando. El punto, ¿será prohibido eso? ¿Será que Dios dice, no podés tener ninguna pasión, no podés tener ningún anhelo, no podés tener inclinación, no podés tener concupiscencia? Por supuesto que no. Aquí te estás diciendo, no des satisfacción a esos deseos, a esos anhelos, a esa concupiscencia. Como vamos a leer lo que dice Santiago. Entonces, una vez que yo sé de que estoy molesto, porque si estoy molesto en este momento, sea pecaminoso o no pecaminoso, Jesucristo se molestó de forma santa, para que sepan eso. Fue santo porque el celo de Jehová, el celo de tu casa me consume. Él lo dijo claro. Pero eso en sí no es pecado. Mi hermano, cuando ustedes tienen alguna concupiscencia para tener rencor contra alguien,
cuando ustedes fueron muy rencorosas o muy rencorosos en su vida pasada, y ustedes todavía piensan en su pasado y ustedes dicen, pero es que yo estoy batallando con esto. Se me vienen los recuerdos de lo que me hizo esa persona y vieras que me siento en mi corazón tan indignado, tan indignada, que quisiera gritar, que quisiera ahorita ir a buscar a esa persona. ¿Querés? ¿Tenés deseo? ¿Tenés anhelo? ¿Tenés una inclinación? ¿Tenés una pasión? ¿Tenés un apetito? ¿Una concupiscencia? Eso no es pecaminoso. Lo que te está diciendo Pablo ahorita es, si vos satisfaces la demanda que te está haciendo tu carne en este momento, eso sí se vuelve pecado. Entonces, uno de los errores, porque muchas personas creen de que por el anhelo de sentir una tentación, un hombre, una tentación con una mujer, la tentación no es pecaminosa en sí misma. Pero ya tenemos que saber que si nosotros permitimos esa concupiscencia que marche, se puede convertir en un pecado. Santiago 1, 13 a 15. Estos son principios cristianos. ¿Cuál es el título? Viviendo en el Espíritu. Estos son principios para ustedes, para que sepan cómo deben de conducirse en la vida cristiana. Dice Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, o sea, no nos está diciendo no vas a ser tentado, no vas a ser tentada. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, por favor, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Saquemos de la ecuación a Dios para esas personas que piensan, es que Dios me puso en esta maldad. No, Dios es bueno. Sino que cada uno de nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia, por eso utilicé mejor esta traducción, los deseos de la carne, que la palabra en griego epidumeo, podemos decir, son las concupiscencias, cuando de su propia concupiscencia es atraído y ¿qué más? Y seducido. O sea, hasta ahí no hay pecado. Comprendamos esto, hasta ahí no hay pecado. Está siendo seducido. ¿Cuáles son los tres enemigos, teológicamente hablando? ¿Cuáles son los tres enemigos de un cristiano en esta tierra? Menciónenlos, por favor. Necesito saber que ustedes están manejando. Ok, usted no, hermana. El resto del auditorio, menciónenlos, por favor. Ya los dijo ella. Enemigo número 1. El yo. El yo es 1. 2. ¿Qué dijeron? El mundo. El mundo es nuestro enemigo de los cristianos. 3. El archienemigo de Jesucristo, Satanás. ¿De acuerdo? Los 3 enemigos de nosotros es nuestro yo, o sea, esta carne de la que Pablo está hablando, el yo, el ego. 2, el mundo y Satanás. Satanás, acuérdese que tiene miles de emisarios que son los demonios que, créanme, los demonios son activos. Yo es otro principio, aprendan estos principios que son para la vida cristiana. El mundo es activo, ¿sí o no? Satanás y los demonios son activos, ¿sí o no? Y los apetitos de mi carne son activos, ¿sí o no? ¿Debería yo ser pasivo en este caminar? Por eso es que nosotros le decimos, nosotros somos agentes morales activos. Porque si el mundo, porque si Satanás y porque si mi carne son activos, entonces si yo me pongo y me duermo, como dice el dicho, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, te vas a perder. Porque dijiste, no, es que yo estoy esperando a que venga, que descienda un ángel del cielo y que mueva ahí en el estanque las aguas. Hasta ese momento yo voy a actuar. Hasta ese momento, cuando llegue ese momento, si acaso llega el momento, ya Satanás te arrastró. Satanás, dice la Escritura, anda, tiempo presente, como un león rugiente. ¿Saben por qué es un león rugiente? Porque tiene mucha hambre. El hermano Silvio me comentaba acerca de eso, acerca de qué sucede en la selva cuando un león está muy hambriento. Tiene tanta hambre, anda desesperado y anda buscando su presa. Y si nosotros somos pasivos, si nosotros no estamos velando y orando para no caer en tentación, entonces, mis queridas personas, Satanás nos va a devorar. Y una vez que nosotros caigamos en pecado, no le echemos la culpa a Dios, por favor.
Versículo 15, Santiago 1 dice, entonces cuando se convierte pecaminoso, la concupiscencia, después que ha concebido, ha parido, ha dado a luz, caíste, ejecutaste, terminaste o completaste la acción, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, por esa razón, Pablo nos está diciendo aquí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagás los deseos, las concupiscencias de la carne. Segundo error es creer que nosotros nunca vamos a tener ningún deseo pecaminoso. Quitémonos ya ese error inmaduro, no voy a adentrarme mucho en esto, pero otras personas creen que una vez que ya son cristianos, todo es color de rosa. Y ya se acabó el sufrimiento, ya se acabaron las aflicciones, ya yo maté a mi yo, ya mi yo está enterrado, lo puse 5 metros bajo tierra, ya ese yo está muerto, bien muerto, y ya estoy tranquilo, ya no me va a pasar nada, yo ya no tengo tentación, yo tomaba licor, ya no quiero nada con la cerveza ni con el licor. Yo escuchaba música, ya no quiero nada con la música, ya nunca me tienta la música y no creo que me vaya a tentar. Es un error creer que nosotros nunca vamos a tener deseos pecaminosos. Vamos a tener y tenemos deseos al pecado. Comprendamos esto. Es normal que nosotros tengamos deseos al pecado, o sea, esos anhelos, esas inclinaciones, esas concupiscencias del pecado. Pero eso en sí no es pecaminoso. Recordemos esto tiene que ser sano para nosotros porque nos podemos condenar por gusto. Podemos vivir condenados. Entonces no soy cristiano, no soy cristiana porque se me vino un pensamiento, ya ese pensamiento fue pecaminoso, ya no soy cristiano. ¿Cómo puede ser posible? A los cristianos no se le vienen estas cosas, los cristianos son santos. Yo veo a los hermanos que predican, son varones santos. Yo veo a las hermanas que sirven, son mujeres santas. Yo no creo que ellos tengan ninguna pasión. No creo que tengan anhelos ni concupiscencia. Eso es un error. Aprendan correctamente la doctrina y los principios, ¿ok? Otro error en cuanto a la vida en el Espíritu es querer vivir la vida por nuestra fuerza. Es lo que dijimos en el principio, comenzamos en el Espíritu, ahora vamos a andar en la carne. Vamos a andar, es que yo guardo la ley, es que yo soy así, es que yo soy de esta manera, es que yo soy muy estricto. Te voy a decir ¿qué dice Colosenses 2:23? Y te voy a contar 2 ejemplos. En la Escritura uno de los padres de la iglesia, Jerónimo, otro ejemplo. Colosenses 2, voy a leer desde el 20 para que comprendamos el contexto. Querer vivir nuestra vida cristiana, no en el Espíritu, sino por nuestra fuerza, es muerte. Dice la Escritura en Colosenses 2:20 en adelante. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad, dice el autor, a mandamientos y doctrinas de hombres? O sea, no es inspiración divina, esto es como la tradición de los escribas los fariseos, como la tradición papal hoy en día, ¿de acuerdo? Cosas que todas se destruyen con el uso. No es inspirado divino, no es un precepto divino. Tales cosas tienen su razón, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Contra los deseos de la carne. Aquí vimos en Santiago concupiscencia, Pablo nos está diciendo en Gálatas los deseos, y aquí está diciendo en Colosenses apetitos. ¿Ven? Que son sinónimos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguno de ustedes ha hecho ayuno intermitente o se ha sometido a algún tipo de dietas muy estrictas? Sí, ¿verdad? Es un duro trato del cuerpo, por supuesto que sí, es un duro trato del cuerpo. La intención, ¿por qué la hacen? Posiblemente por salud. Cuando yo lo he hecho por salud. Porque quizá yo tengo resistencia a la insulina, porque quizá los triglicéridos están altos, y asimismo algunas personas lo han hecho. Apartando que sean vanidad, lo estamos haciendo por salud. Hay un duro trato del cuerpo, pero
¿Eso en qué nos ayuda cuando vengan las tentaciones de nuestras propias concupiscencias? Vamos a ver que el apóstol Pedro, este es nuestro primer ejemplo, en cierta ocasión el Señor Jesucristo, estando en Getsemaní, les estuvo diciendo, los reunió a ellos, ¿verdad? Y les dijo, velen y oren para que no entren en tentación, para que no caigan en tentación. Y entonces Jesús le estaba diciendo, porque él sabía que ellos lo iban a abandonar, y Pedro le respondió, pero ¿cómo le respondió Pedro? Con toda la seguridad, con toda la resolución. ¿Qué le dijo Pedro? Jesús, yo no te voy a negar, ni aunque me maten. Yo me muero con vos, Jesús. Yo no te voy a negar. Y Jesús le dijo, Pedro, no sabes lo que estás diciendo. Me vas a negar 3 veces. Me vas a negar 3 veces. Y aún vas a maldecir que ni siquiera me conoces. Entonces vemos a un Pedro bien resuelto. Escuchen esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen resoluciones, esfuerzos y dicen, yo no voy a pecar. Yo no voy a pecar. Hoy yo me levanto y no voy a pecar. Y otras personas pueden decir, hoy yo voy a estar lleno de los frutos del Espíritu. Hoy yo voy a amar mucho. Hoy yo voy a ser muy paciente. Me resuelvo que hoy yo voy a hacer tal y tal cosa. Y entonces está resolviendo. El punto está aquí en que no está mal eso, dice Pablo. No está mal. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario del cuerpo. No está mal. Pero ¿qué pasa? Pedro no confió en el Señor Jesucristo. ¿Pedro confió en qué? En sus propias fuerzas. Entonces había un principio que se le tenía que implantar al corazoncito de Pedro. Pedro, es muy bueno que te resolvás, es muy bueno que vos sos impetuoso, es muy bueno que vos tenés esas resoluciones, ese esfuerzo, querés hacerlo. Pero necesitas un principio, que la vida cristiana no se puede vivir apartado del Espíritu Santo. El Espíritu tiene que morar en vos, pero tenés que ser lleno del Espíritu para poder no caer en el pecado. Pedro necesitaba al Espíritu Santo para no negar al Señor, porque al final, ¿qué le dio a Pedro? Cobardía. Y la cobardía es un pecado, y un pecado te lleva a otro pecado. Ahora, Jerónimo, siglo IV y V, después de Cristo, uno de los padres de la iglesia, de hecho Jerónimo es el que tradujo la Biblia, esa que se llama la Latín Vulgata. Entonces, ¿qué pasó con Jerónimo? Voy a leer. Este hombre, un hombre muy abogador de la castidad, sabía de que en la ciudad era muy pecaminoso todo. En la ciudad había mucho pecado, muchas mujeres, había mucha fiesta, mucho paganismo, mucha idolatría. Entonces él dice, no, me voy al desierto, me voy al desierto. Y entonces se recoge esta información de lo que Jerónimo mismo dijo. Escuchen, esto es citado de Jerónimo y cito el comentario bíblico de Martín Lutero en Gálatas que hace esta observación. Dice, ¿cuántas veces cuántas veces he pensado estar en medio de los deleites de Roma, aun cuando yo estaba en el salvaje desierto? Dice, yo, quien por temor al infierno me he venido a esta prisión en el desierto, en estas cuevas, y he pensado, estando aquí tantas veces, en estar danzando entre las jóvenes mujeres de Roma, aun cuando mi única compañía eran escorpiones y las fieras salvajes de este desierto. Luego dice, mi rostro pálido de tanto ayunar, pero mi mente inflamada con tantos deseos, aún mi cuerpo frío, dice, y aún mi carne estando media muerta. Aún así, las llamas de los deseos carnales hervían dentro de mí. Ahí nosotros tenemos un ascetismo extremo, un ermitaño. Entonces, ¿qué pasa? Es bueno que nosotros nos tratemos duramente en el cuerpo, pero cuando lo hacemos en la fuerza, sin el Espíritu, es el Espíritu quien nos da vida. Entonces, ¿cuál es la lección que nosotros tenemos que aprender ahorita? Que toda la vida cristiana de nosotros tiene que ser en el Espíritu. Porque hoy usted puede decir, resuelto,
¿Qué resuelvo? Gálatas 5:19, solo lo voy a leer, ya se lo conocen. Y manifiestas son las obras de la carne. Resuelto, no voy a adulterar, no voy a fornicar, no voy a lasciviar o codiciar, no voy a practicar idolatría, no voy a hacer hechicería, no voy a tener enemistades, no voy a tener celos, no me voy a irar, no voy a tener pleitos, disensiones, no voy a tener envidia. Resuelto, no voy a hacer nada de eso. Y otra persona puede decir, hoy yo me resuelvo para andar llena del Espíritu. Me resuelvo que hoy voy a estar llena de amor, llena de gozo, llena de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad y de dominio propio y de mansedumbre. Me resuelvo a hacer esto en este día. Y muy bien, no está mal eso. Son pensamientos santos. Una cosa te hace falta. George Mueller, en cierta ocasión dice que para él levantarse en las mañanas, para poder levantarse más temprano, él se resuelto, me voy a resolver a las 4 de la mañana para comenzar a orar. Y no podía, hasta que descubrió el secreto. Lo estaba haciendo en mi fuerza, lo estaba haciendo en mi carne. ¿Qué le hacía falta? El Espíritu Santo. Entonces, mis queridas personas, es el Espíritu Santo quien tiene que ser nuestra fuente, nuestro motor para todo lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo debemos andar en nuestra vida cristiana? Viviendo en el Espíritu. Fuera del Espíritu, todo es carnal. Fuera del Espíritu, ¿saben qué hay? Frustración y angustia. ¿Por qué? Porque vas a ser un legalista. Porque no vas a dilatar mucho, no vas a tardar mucho. Porque vas a andar en las fuerzas y ¿sabes algo? Te vas a cansar. Hermanos, hermanas, ¿acaso nosotros en nuestra caminata cristiana no nos hemos sentido cansados? ¿Qué tenemos que hacer? Decíamos, platicando con el hermano Daniel y con el hermano Carlos, ahorita hay bastantes aflicciones en la iglesia, hay enfermedades, hay necesidades. Quizá los hermanos están con un ánimo bajo. Entonces, ¿qué quiere el Señor para su pueblo? ¿Qué quiere? ¿Cuál será el alimento? Y el alimento es levantar las fuerzas, levantar los ánimos. ¿Y cómo se hace eso? Renovando nuestra confianza en el Señor Jesucristo, yendo nuevamente a la cruz, viendo a Cristo crucificado frescamente, yendo ahí y humillándolos delante de Él y renovando nuestras fuerzas, llenándonos del Espíritu Santo. ¿Y cómo salimos nosotros cuando tomamos la cena, cuando tenemos en realidad una reunión con la iglesia en un espíritu, cuando Dios está entre medio de nosotros, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos renueva? Eso es espiritual. Si nosotros somos litúrgicos, vamos a tomar la cena de forma litúrgica y no vamos a tener bendición. Por supuesto que no vamos a tener bendición. Pero cuando vamos por fe y sabemos que Cristo está entre medio de nosotros, que estamos cumpliendo una ordenanza de Dios. Por eso es importante la comunión en la iglesia. Es un medio de gracia. Es un medio de gracia que Dios ha estipulado para nosotros mismos, para nuestra sobrevivencia y seamos llenos del Espíritu. Solamente el Espíritu nos renueva la fuerza. Ahora, una persona que se resuelva y diga, yo voy a ser cristiano, como alguien dijo en cierta ocasión, me acuerdo al pastor Gilberto, le dijo, hermano, tranquilo, se fue al mundo, ¿verdad? Yo me voy a convertir, cuando yo ya venga yo me convierto, yo me voy a convertir cuando yo me quiera convertir. Yo escuché eso, y cuando yo escuché eso dije, pobre alma, no sabe lo que está diciendo. Entonces cuando nosotros creemos que por nuestra fuerza podemos hacer las cosas, ahí está el gran error. Tiene que ser por el Espíritu. Amén. Entonces luego vamos a movernos un poquito más adelante a ver que en este principio, en Gálatas 5:17, tenemos una batalla espiritual. Que ese es otro principio que tenemos que nosotros comprender. La vida cristiana es una vida de batalla espiritual. Ya les dije, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo es Satanás? ¿Cómo es la carne? Son activos, nosotros no podemos ser pasivos. Hay una batalla entre dos poderes, porque Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Hay dos poderes espirituales que se están oponiendo. El conflicto entre dos poderes puede ser como que usted esté en un ring de boxeo y hay dos contrincantes, uno en cada esquina. Estos dos van a pelear hasta que uno gane. 12 rounds, no sé cuántos rounds son, pero hasta que uno de los dos gane. Esto es como una cancha de fútbol. Hay dos equipos, uno en un lado y el otro en el otro lado. Ahí están en esa cancha porque uno quiere ganar, uno tiene que vencer. Así mismo está esta batalla espiritual. Créame,
nosotros vamos a estar en conflicto contra Satanás, contra el mundo, contra nuestra propia carne. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, o hasta que Cristo venga. Yo muchas veces he ido a Dios, se los digo, y le he dicho: Señor, todavía yo le preguntaba a Dios: Señor, pero ¿por qué en Génesis, por qué dejaste ese árbol? Se lo he preguntado porque yo tengo esa confianza con Dios. Hubiera sido sencillo no haber dejado el árbol, o sea, tenían todo, pero les dejaste un árbol ahí, el de la ciencia, del bien y el mal, y se lo dejaste y le dijiste: de todo árbol vas a comer menos de este árbol, de ese no. Pero Señor, luego adelante yo leo, y ese árbol era codiciable para los ojos, para el apetito. Entonces, Dios, ¿qué pasó ahí? Cuando nosotros analizamos estas cosas profundamente, yo llego y digo: Señor, ¿por qué nosotros tenemos concupiscencias? ¿Por qué no nos quitaste la concupiscencia? ¿Por qué no nos borraste el cassette y nos reseteaste? Y ¿por qué nosotros nos tenemos que acordar de nuestro pasado? ¿Por qué vienen todavía esos recuerdos de tu pasado, desde tu infancia, de todas las maldades que nosotros hacíamos? ¿Por qué, Señor? ¿Para qué? Y la verdad es que Él lo acaba de responder. Primero, Dios es soberano. Segundo, Dios es sabio. Y la sabiduría de Dios nosotros no la podemos comprender completamente. Pero tercero, lo que nosotros podemos deducir es que Dios quiere probar nuestra fidelidad. Nosotros hemos dicho esto. ¿Qué es lo que Dios quiere probar de mí? Fidelidad. Si yo le soy fiel a Dios, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. No es que yo estoy buscando mucho. Bueno, ya tengo el cielo ganado. Suficiente, más que suficiente, eternamente, infinitamente. Pero ¿qué pasa? La fidelidad. Si nosotros en las pequeñas cosas somos fieles a Dios, eso es lo único que Él está buscando en nosotros. Fidelidad. Porque vas a ser tentado, es necesario que nosotros seamos probados, que seamos tentados. O sea, le pasó a José. José fue probado, José fue tentado. José, por la gracia de Dios, salió victorioso. Entonces eso mismo va a suceder con nosotros. Adán tuvo que ser probado, Eva tuvieron que ser probados. Pero ellos decidieron escuchar y no creerle a Dios y escuchar a Satanás. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a decidir escuchar a Dios, obedecer a Dios, o vamos a obedecer nuestros apetitos? ¿Vamos a satisfacer los deseos de la carne? Los apetitos son nuestras concupiscencias, y desobedecer a Dios. Ya todos nosotros, si Adán fue probado en representación de todos, nosotros somos probados de forma personal. ¿Y saben dónde vi esto de una revelación mucho mayor? En Jesucristo. Jesucristo mismo tuvo que ser probado. La tentación de Jesús en el desierto, ¿se acuerdan? Jesús tuvo que ser tentado en todo, en el dinero, en el poder, en todo. Jesús tuvo que ser tentado. Fue probado, pero salió victorioso. Gloria al Señor Jesús. Ahora cada uno de nosotros tenemos una batalla y tenemos que ser probados también. O sea, esta batalla, les recuerdo, para los que creen que el cristianismo va a ser un cristianismo de flores, recuerden la historia de nuestro cristianismo, que dice Tertuliano, aquel otro padre de la iglesia, dice Tertuliano: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada mártir que mataban en aquel tiempo, muchos creían en la fe. Eso es espiritual. Hoy mismo pasa eso. Por cada uno de nosotros que permanezcamos fieles en el Espíritu, escuchen, por cada uno de nosotros que permanezcamos fieles en el Espíritu, muchos otros se van a convertir. La sangre de nosotros, la sangre de Cristo murió por nuestros pecados. Ahora nosotros morimos juntamente con Cristo a nuestro pecado. Y si nosotros morimos a la carne, morimos literalmente, esa sangre en sentido figurado, esa muerte de nosotros al mundo, a la carne, entonces va a hacer que otros crean. Ustedes no se han puesto a pensar esto, porque yo sí, esta enseñanza es de bastantes principios cristianos, ¿de acuerdo? Que se van transmitiendo. Yo me he puesto a pensar, y se lo he exteriorizado a algunos de ustedes: ¿qué pasa si yo caigo? ¿Qué pasa si yo fallo? ¿Qué pasa si yo caigo en un adulterio? Que son de los pecados de disciplina eclesiástica. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa con mi esposa? ¿Qué pasa con mi mamá? ¿Qué pasa con mis hermanos? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con aquellos que nos escucharon predicar y dijeron, los hermanos predican sana doctrina? Qué bueno. ¿Qué pasa con todos aquellos que aconsejamos? ¿Se dan cuenta de las repercusiones que eso tiene? Y yo soy un simple mortal. Y no pongan los ojos en los hombres. Lo único que yo les puedo decir, el hombre puede caer. Pero Cristo es el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No me estoy justificando ni los quiero justificar a ustedes. Ahora, un padre de familia. ¿Qué pasa si caes? ¿Qué pasa? ¿Qué va a decir tu esposa? ¿Qué va a decir tu esposo? ¿Qué va a decir tus hijos, tus hijas? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir esas personas? Cristo no falla. Nosotros sí podemos fallar. Dios quiera y Dios nos preserve. Pero tenemos una responsabilidad. Hay un conflicto y nosotros vamos a ser probados. Tenemos que vencer este conflicto. Dice la Escritura que el conflicto es entre dos poderes. ¿Cuáles son? El Espíritu Santo o el principio espiritual en nosotros o el nuevo hombre. Podemos decirlo de cualquier manera. Porque los teólogos dicen, se requiere el Espíritu. Andad en el Espíritu Santo. O andad en el Espíritu, andad en un principio espiritual cristiano. O el nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ok? Cualquiera de los tres nosotros los podemos utilizar. Esa es una parte. La contraparte o el archienemigo es la carne, Satanás, el mundo, ya lo dijimos. Y es aquel principio pecaminoso, o sea, los apetitos, los deseos, las pasiones, las inclinaciones, las concupiscencias de nuestra carne. O sea, el viejo hombre. Noticia, aunque el viejo hombre ya nosotros lo matamos, aunque el viejo hombre ya lo enterramos, créanme que el viejo hombre en esta tierra es como inmortal. Él se levanta. Y si nosotros nos descuidamos y ya no andamos en el Espíritu y andamos en las obras de la carne, tu viejo hombre va a regresar. ¿Cuál? Aquel perezoso, porque tu viejo hombre era haragán, era perezoso, no le gustaba levantarse temprano. Ahí está de nuevo, ya te dio pereza de nuevo, ya no estás leyendo la Biblia, ya no estás orando. ¿Por qué te da pereza? Ya tu viejo hombre regresó. Aquel viejo hombre que tenía autoconmiseración. Aquella persona que sentía de que todos lo quedaban viendo mal y de que me hicieron daño a mí, se hacen la víctima. Eso es tu viejo yo, tu viejo hombre. Ahora sos una nueva criatura en Cristo, ahora sos un hijo adoptado de Cristo, ya te dieron el Espíritu Santo, ya tenés el sello, las arras de la redención, ya tenés el cielo ganado. ¿Qué más querés? Pero luego regresás a eso mismo, es que me tratan mal, es que no me ven bien. Y entonces estás con esa autoconmiseración o esa autocomplacencia. Aquel viejo hombre que era iracundo, que era rencoroso, que era codicioso, lascivioso, ese viejo hombre se te va a levantar si te descuidas. Entonces es necesario que estemos nosotros batallando. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne vas a morir, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Principio cristiano. Señor, pero estoy tentado, pero estoy tentada, pero las aflicciones, o sea, una enfermedad te puede tentar mucho. Una enfermedad te puede tentar tanto, te puede tentar a dudar de Dios, de la fidelidad de Dios, del cuidado de Dios. Te puede poner a tentarte a estarte viendo a vos mismo, a vos misma todo el tiempo. Es que mi dolor, es que nadie me entiende. Y nuevamente está tu yo ahí. ¿No has muerto acaso? ¿No moriste a eso? ¿No estás en una nueva vida? Y luego te dice, ¿querés salir de eso? La respuesta del principio cristiano es, orale a Dios, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne. Por el Espíritu. Entonces lo único que nosotros tenemos es que orar al Señor para hacer morir las obras de la carne, y de esa manera nosotros vamos a vivir. Amén. ¿Hasta cuándo va a ser este conflicto? Seamos sinceros, hasta la muerte. En Mateo 26:41 el Señor le dijo a Pedro y a los discípulos, velad y orad, velen y oren, para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Sos cristiano, sos cristiana, vos no querés pecar. Un cristiano verdadero no quiere pecar. Punto. Aquel que ve el pecado como ligereza y cae en un pecado y no le duele, ese no es cristiano. Se los digo con toda sinceridad. No es cristiano, no es cristiana, no tiene el espíritu. Porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente.
Él está en nosotros. Y como Él es santo, no quiere nada pecaminoso en nuestro corazón, en nuestras mentes, ni en nuestra vida. ¿Se comprenden estos principios? Entonces, ¿qué pasa? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Somos débiles, hermano. Tenemos concupiscencia, tenemos apetitos, tenemos inclinaciones, somos propensos carnalmente a muchas cosas. Te convertiste a los 40 años. Ok, viviste desde los 15 años. Te voy a dejar a la fecha de antes, porque ahora la fornicación comienza desde los 9, creo yo. A los 15 años hasta tus 40 años fuiste fornicario. Disculpen, fuiste pornógrafo. Te diste a las lascivias, a las codicias, a la borrachera, a la drogadicción. Todo eso, la palabra es al bacanal y a la orgía. Te diste a eso. Rienda suelta a la carne, ¿cierto? A los 40 años te convertiste a Cristo por la gracia y la misericordia de Dios. Conociste a Dios. Sos renovado, sos transformado. Por supuesto que sí. Pero todas esas concupiscencias que te arrastraste todavía te van a seguir molestando hasta que te muras. La buena noticia de esto es que por el Espíritu Santo nosotros podemos batallar. Amén. Batallar hasta el final por el Espíritu Santo. La buena noticia es que tenemos todas las promesas de la Biblia para nosotros en Cristo Jesús. Amén. No te quiero dar una mala noticia porque el título de hoy es Viviendo en el Espíritu. Pero tenemos que estar conscientes que aquí hay una guerra y esa guerra es a muerte. ¿De acuerdo? Son dos soldados que están, dos gladiadores. Uno de ellos tiene que vivir y el otro tiene que morir. Son dos gladiadores que están en la arena a muerte, una pelea a muerte. ¿Quién va a morir? Puede morir tu alma o puede vivir tu alma. Si gana el espíritu, o lo espiritual o lo carnal. Ahora, vamos finalizando. El principio de la vida en el espíritu. ¿Cuál es el principio que vamos a encontrar aquí, hermanos? El principio es este: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Cuál es el principio que debemos entender aquí? Para ir ya finalizando. El principio que nos dice es: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Algunas veces la traducción, voy a ser franco, la traducción, recuerden que la traducción de la Biblia es cuestión de hombres, no quiere decir de que el original está errado. La traducción te dice: y no satisfagás los deseos de la carne, como diciéndote, no vas a satisfacer, no vas a cometer los deseos de la carne. Pero el principio en realidad, en el original, en el griego, te dice andar en el espíritu, andar en el espíritu. Esto te quiere decir, si vos andás caminando en el espíritu, vas a tener un resultado. El resultado va a ser que no vas a satisfacer los deseos de la carne. Entonces ahí hay algo, satisfacer, la palabra satisfacer es teleo. Satisfacer quiere decir no vas a ejecutar, a concluir, a acabar o a consumar. O sea, el principio es este: no es que vas a venir en tu fuerza y decir no voy a pecar hoy, no voy a pecar mañana. El principio es: sé lleno del Espíritu Santo. Pensá en el Espíritu Santo, haced todo para andar en el Espíritu, no contristéis al Espíritu Santo. Y si andás lleno del Espíritu Santo, contra estas cosas, ¿qué dice Pablo? No hay ley. ¿Por qué razón no te va a atacar la ley? ¿Por qué la ley no te va a condenar? Porque como estás lleno del Espíritu Santo, no vas a tener chance para satisfacer las demandas de la carne. Porque el Espíritu es contra la carne. Entonces, cuando vos andás lleno del Espíritu Santo, aunque vengan las tentaciones, no vas a satisfacer. Es un resultado las obras de la carne. Entonces, el principio aquí es que seamos llenos del Espíritu. Eso es lo que tenemos que buscar. Mi preocupación, por lo tanto, no es yo no voy a andar en la carne. Esa no es mi preocupación. No tiene que ser tu preocupación, yo no voy a andar pecando. No tiene que ser esa tu preocupación. Tu preocupación, ¿cuál tiene que ser? Andar en el Espíritu. Porque si andás en el Espíritu, lleno del Espíritu, el resultado va a ser, esto es, que no vas a satisfacer los deseos de la carne. Esto es la ley de causa y efecto.
si yo hago algo, si yo causo esto, o sea, yo ando lleno del Espíritu, voy a tener un efecto. Y el efecto va a ser que yo no voy a andar en la carne. ¿Se comprende? Entonces es muy importante que nosotros veamos eso. ¿Y por qué razón? Porque tenemos al Espíritu. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu en nosotros? ¿Qué es lo que hace el Espíritu en nosotros? O sea, el Espíritu Santo lo que hace es que Él es la fuente, Él es el motor, Él es el principio espiritual en nuestra vida, y Él va a producir en nosotros lo mismo: deseos, impulsos, inclinaciones, apetitos. ¿Pero ahora qué? A lo carnal, a lo espiritual. Por eso, si andas lleno del Espíritu, el Espíritu mismo te va a andar inclinando a lo espiritual. Te va a estar dando deseos a lo espiritual. O sea, estoy aburrido, no quiero leer la Biblia. Ya me aburrió leer la Biblia. Carne. Si soy lleno del Espíritu, el mismo Espíritu que vivifica, ¿qué va a hacer? Te va a dar hambre y te va a dar sed de leer la Biblia. Ahora le vas a entender a la Biblia: yo no quiero orar, no me gusta orar. Entonces, no andás en el Espíritu, sino en la carne. Si andás en el Espíritu, el mismo Espíritu va a producir vida para orar. Amén. Es que no me gusta ir a las reuniones de los hermanos los domingos. Algunos, no me gusta ir a las reuniones de los martes o de los viernes. Es muy cansado. ¿Para qué hacerlo? ¿Qué rutina? Carne. Pero si te das cuenta, el Espíritu te va a decir: es necesario congregarse. Es necesario, porque yo te voy a bendecir en medio de la congregación. Yo te alabaré, dice la Escritura. O sea, en la congregación podés levantar tus manos. En la congregación, entre medio de los hermanos, vos podés alabar a Dios. Ahora quiero preguntarles algo. ¿Ustedes alaban? ¿Ustedes alaban? ¿Ustedes glorifican a Dios aún con sus labios, con sus manos, con sus palmas, con sus pies, con sus bocas? Oigan, les voy a decir algo. Esto es un criterio personal. No es mandato de Jesús, es un criterio personal. Mis hermanos, una persona que no alaba, una persona que no canta, una persona que no se regocija en el Señor, algo anda mal. Es criterio personal. Criterio personal. Yo no peso los corazones. Pero puede ser de que nuestra contextura, o puede ser que nosotros somos personas también apagadas y no nos gusta. Alguien nos dijo a nosotros de que mi mamá y mi familia somos como pentecostales cuando alabamos al Señor. ¿Qué quiere decir eso? En el buen sentido. Quiere decir que nosotros nos gloriamos en el Señor, aplaudimos, que casi que danzamos, que estamos ahí, nos gloriamos con todo. O sea, le damos con todo. La hermana es pentecostal, ¿verdad? Y sacaría la deducción inmediata la hermana. Pero bueno, ¿qué pasa? Que cuando nosotros somos llenos del Espíritu, hay inclinaciones para leer, para orar, para predicar. ¿Cuántas almas están muriendo? ¿Cuántas almas se pierden? Y yo te voy a decir algo. Cuando tenés una iniciativa para ir a predicarle a un alma, ¿quién te produce eso? ¿Satanás? ¿El mundo? ¿La carne? El Espíritu. Porque el Espíritu te está inclinando y te recordá que hay almas eternas, recordá que tenés una responsabilidad, recordá que te convertiste, recordá que yo te di mi Santo Espíritu, recordá de dónde te saqué, con qué propósito, para que te quedes como un agente moral pasivo, sin hacer nada, calentando los asientos, domingo tras domingo, mientras el mundo entero se pierde. No ese es el propósito del Espíritu Santo. Es que si ya tenés una verdad, tenés que transmitirla. ¿Qué hace un profesor? Cuando va alguien a medicina, primero entra como estudiante, luego se gradúa, luego comienza a ejercer, luego hace una especialidad y luego hace una subespecialidad. Y generalmente cuando ya tiene mucho conocimiento, ¿qué hace? Lo aplica a los pacientes y lo transmite a las nuevas generaciones. O sea, no se queda pasivo, hace algo. Yo no quisiera ver a un internista o a un neurocirujano que solamente tenga el título y no haga nada por la humanidad. ¿Para qué estudió tanto? ¿De qué sirve? El cristianismo entonces es impulsado por el Espíritu Santo. Mis hermanos, vamos a terminar con unas aplicaciones prácticas, porque es necesario aplicar lo que la Escritura nos dice. Tenemos unos minutitos hasta las 12. Las aplicaciones prácticas son importantes. ¿Por qué? Porque hemos recibido palabra de Dios, pero la pregunta sería, entonces, ¿cómo vivir en el Espíritu? Si el título de la enseñanza es viviendo en el Espíritu, ¿cómo puedo entonces vivir en el Espíritu? Necesito vivir en el Espíritu, pero ¿cómo puedo hacerlo?
Entonces te dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Primero, haced todo en dependencia en el Espíritu Santo. Hacerlo todo en dependencia al Espíritu Santo. Lo que dijimos en Gálatas 2:3. Comenzamos viviendo por el Espíritu. Esto solo quiero saber, ¿recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego dice, comenzando por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Lo primero que tenés que hacer es recordar una cosa, que tu caminata es por el Espíritu y necesitas una dependencia absoluta del Espíritu, y esto se llama humildad. Mi inteligencia no me sirve de nada. Yo puedo preparar un buen sermón, yo puedo hacer un buen bosquejo, pero si el Espíritu Santo no está conmigo y no me asiste, ¿qué va a pasar? Letra muerta. Y entonces ahí es donde está mi dependencia. Señor, primero, dame sabiduría. Te agradezco por todo lo que has hecho. Dame sabiduría para poder entender qué es lo que me querés dar y poderlo transmitir. Dame sabiduría para eso. Utiliza todas mis facultades. Las quiero disponer para tu servicio. ¿Cuáles son las facultades? Mente, corazón y cuerpo. Yo quiero todo mi ser para amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi cuerpo. Quiero darlo todo, Señor. Pero dame sabiduría. Y termino, Señor. Si no me asistís, si vos no abrís la mente de las personas, si no abrís sus corazones, nada va a suceder. ¿Cuál es el principio bíblico? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan, labran los edificadores. En vano, nada podemos hacer fuera de Cristo. Y eso es lo que nos dice, el texto en Juan, ¿no? En Juan 17 nos dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. O sea, nuestro principio es Juan 15, 5 y 6. Separados de Cristo nosotros no podemos hacer nada. Por lo tanto, el primer principio para la vida cristiana es que nosotros tengamos una absoluta comunión y dependencia del Espíritu. Todo lo que Dios te ha dado, bendito Dios por eso. Te voy a decir una cosa, yo lo aprendí hace rato leyendo del puritano John Owen, el Espíritu Santo. Me abrió la mente y me dijo, no es que te va a dar nuevas fuerzas o no es que te va a dar más intelecto, no. Lo que ya te dio Dios, que son tus dones naturales, lo que ya Dios te dio, lo único que el Espíritu hace es que ahora los inclina y los santifica para el reino. Entonces antes yo gastaba mi tiempo y mi fuerza en el mundo. Ahora yo que sé que estoy joven todavía por la gracia de Dios, yo tengo fuerzas todavía. Miren que por la gracia de Dios todavía no uso anteojos. Entonces yo digo, Señor, hay algo. Yo me tengo que cuidar el templo. ¿Por qué razón? Quiero servirte, Señor. ¿De qué me sirve a mí servirle a los 70 años? Gloria a Dios por aquellos que Dios los está encontrando a los 60, 70 años. Tienen que servirle. O sea que aún con tu cuerpo, con enfermedades, tenés que servirle. Esto es así. Estamos llamados para servir al Rey de Reyes en esta tierra hasta que nos muramos. Pero entonces te santifica y ahora te inclina el Espíritu Santo a que hagas las cosas correctamente. Amén. Eso te va a pasar. Todo lo que Dios te ha dado es con un propósito, para que ahora lo utilices para servirle al Rey. Para que todo, como dice Pablo, para gastarte y desgastarte por el reino. Eso estamos haciendo nosotros. Nos tenemos que desgastar por el reino. Eso es. Ahora, hacerlo todo en dependencia del Espíritu, por supuesto. Ya vimos el ejemplo de Pedro y el ejemplo de Jerónimo. Vieron de que ellos eran ascetas, de que ellos tenían fuerza, pero no en la carne, no en el esfuerzo humano, sino en el Espíritu. Segundo, ¿cómo vivir en el Espíritu? En negativo, no contristar al Espíritu Santo. Eso dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, no contristéis al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristemos al Espíritu. ¿Cómo vas a contristar al Espíritu Santo? Pues satisfaciendo los deseos o los apetitos carnales. Si satisfaces los apetitos, tus concupiscencias, tus demandas carnales, tu ligereza, tu pereza, tu hipocresía, tu cobardía, tus pecados secretos. O sea, un ejemplo, si nosotros comenzamos a albergar pequeñitos pecados secretitos que nadie los ve,
entonces ahí comenzaste ya mal. Obviamente eso es hipocresía y te lleva a un montón de pecados. Pero si comenzaste a darle, a responder, a satisfacer las demandas de tu carne con esos pecadillos, que así le podés llamar entre comillas, los cuales ya sabemos que crucificaron a Cristo en la cruz, entonces esos pecaditos, tus negligencias, por ejemplo, si todavía sos negligente a los medios de gracia, si todavía te da pereza levantarte para orar, para leer la Biblia, si todavía te da pereza ir a las reuniones, entonces todo eso contrista al Espíritu Santo. Tenés que comprenderlo. Ahora, si resistís los tratos del Espíritu, ¿qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo te convence de tu pecado. O sea, Él te abrió la mente, te dio conocimiento, ya te convenció, ya te argumentó y tu razón dice, tenés razón, Santo Espíritu, tu palabra me acaba de convencer. Eso ella es una convicción del Espíritu. Y si luego Él te da una convicción profunda de corazón y te quebranta y tuviste ahí un quebrantamiento, una experiencia con Dios en el Espíritu, y después de eso te resistís, estás contristando al Espíritu Santo. Dios habla, hermanos, queridas personas, Dios nos habla. A medida que yo predico, Dios me habla, porque Él es Espíritu. Y el Espíritu de Dios con mi espíritu está en comunión. Dios me está hablando. A mí mismo, a mi propia alma. Yo necesito que Dios me hable. Ustedes necesitan que Dios les hable. Y tercero, en positivo, sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, ya no, ni con droga, ni con tabaco, ni con licor, ni con nada. No os embriaguéis con vino porque te quita el entendimiento. Hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Eso es un imperativo. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y ese ser llenos del Espíritu Santo, repetimos, eso no es tiempo pasado y no es tiempo futuro. Eso es un tiempo presente de acción continua. Quiere decir, hoy tenés que ser lleno del Espíritu y mañana también, hasta que te murás, tenés que caminar siendo lleno del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, mis queridas personas, no tenemos otra alternativa que ser llenos del Espíritu Santo, tener una mente celestial, una mente espiritual, ejercitarnos en la piedad, ejercitarnos en la piedad. ¿Qué quiere decir ejercitarnos en la piedad? Quiere decir que nosotros debemos utilizar los medios de gracia. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, ande por fe, ejercítese en la piedad. Eso se lo dice Pablo a Timoteo en 4:7, 1 Timoteo 4:7-8. Ejercítate en la piedad. ¿Cómo? Usando los medios de gracia. Tenés que orar. ¿Se acuerdan que yo les mandé un texto, creo yo que fue ayer o antier? Tienen que leer sus Biblias y tienen que orar. Tienen que orar la Biblia, tienen que orar por sus necesidades personales, tienen que tener comunión con Dios. ¿De qué sirve un cristianismo de domingos si el resto de la semana no tenés comunión con Dios? ¿Crees que este es el lugar de tu refugio? Pues vana confianza, vana esperanza. Esto no es ningún lugar de refugio, esto es obra de hombres. Gracias a Dios tenemos un local donde reunirnos, pero tu confianza tiene que ser puesta en Dios y no en los hombres. En Dios y no en un templo. En Dios y no en tu fuerza. Amén. Amado Señor, te queremos dar muchas gracias, Padre bendito, por esta enseñanza que primeramente me ha bendecido a mí, Señor. Gracias por hablarme, gracias por recordarme estas cosas tan necesarias para la vida cristiana, Dios. Gracias por hablarle, Señor, a tu iglesia también, porque esta es una enseñanza para tu iglesia, Dios. Pero gracias por aquellos recién convertidos también, Señor, que has levantado, Señor, esos recién convertidos que necesitan, Señor, estos principios escriturales y espirituales para su vida cristiana. Y a todos aquellos, Señor, que aún no han tomado una decisión por usted, Señor, por favor, háblales, Dios, al corazón, para que ellos puedan venir a ti, Señor. Te lo rogamos todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.